Cada día es una aventura, cada válvula guarda una historia. Vamos a entrar en los desiertos más áridos, navegaremos los mares más profundos y escalaremos las plataformas más altas. Bienvenidos al espacio donde conoceremos las historias profundas de las personas que hacen posible que funcione nuestra industria. Este es el podcast Conducto Irregular. Conducto Irregular. Julián Sánchez, bienvenido a Conducto Irregular. Verte, ese ser auténtico y apasionado que se nota en tu presencia, va a ser un descubrimiento espectacular en este podcast, en este encuentro. Tú tienes 30 años, un hombre joven, lleno de pasiones. Y una de esas pasiones que indudablemente vamos a hablar acá tiene que ver con tu pasión, con el rock, con el metal. Hablemos un poquito de cómo se gesta esa pasión en ti desde que eras niño. ¿Por qué te apasionaste por el metal maravillosamente? Dale, Ana, muchísimas gracias por la invitación, un gusto estar aquí. Bueno, te cuento que como esta pasión por el metal surge desde mi padre. Él me inculcó un poco todo este mundo. Cuando era muy pequeño, él me empezó a mostrar ese tipo de música, empezamos a asistir a ciertos eventos. Entonces siempre veía como un reto importante poder ver cómo interpretaban ese tipo de música. La velocidad, la variedad de instrumentos me parecía muy interesante, entonces me generó un gusto desde pequeño, que ya después lo empecé a adoptar y a ser parte más de mi vida, entonces fue muy interesante y muy chévere empezar a conocer mucho más de ese mundo del metal. ¿Qué recuerdas de esos momentos en donde sentías esa pasión por la música? Cuéntanos unas anécdotas de cómo descubriste ese género tan poderoso, qué viviste, qué recuerdas de momentos importantes para afianzar esa pasión. Claro, ahí te cuento que me acuerdo cuando era muy pequeño, a mi papá le gustaba mucho el metal, un poco más pesado, entonces tengo recuerdos de que íbamos en el carro y él ponía música un poco más pesada y yo a mí me daba miedo porque era música que sonaba bastante fuerte. Pero ya después le fui cogiendo el gusto, ya después empezamos a ir a eventos. El primer Rock al Parque que fui tenía como 14 años, me llamó mi papá. Entonces, claro, la experiencia de llegar allá, de ver bandas en vivo, los pogos, toda la energía que se siente y que irradia el tipo de música es muy chévere. Entonces, tengo varios recuerdos muy amenos, más que todo de eventos, de compartir con amigos. Y con tu papá, un gran mentor en ese tema. Sin duda las disciplinas en la vida no son excluyentes la una de la otra. Uno puede gustarle la música y ser médico, uno puede ser biólogo y sentir ganas de cocinar, en fin. Pero hay una cosa interesante y es, tú eres ingeniero, Así es. Escogiste esa disciplina. ¿Nunca pensaste ser músico? ¿Por qué no seguiste la música y por qué sí la ingeniería? Para entender un poco ¿cómo llegaste acá y cómo estás acá? Sí, pues, ¿qué te cuento? A mí desde el principio me gustó mucho la música. Empecé con una guitarra, empecé a aprenderme canciones. Entonces, cada vez que me aprendía una, trataba de seguir con una un poco más exigente. Entonces siempre tenía como esa disciplina de, venga, practiquemos, ensayemos, qué más uno tiene que aprender, las notas, las escalas. Entonces generé como esa disciplina hacia la técnica, que me pareció muy importante. Pero llegué a un punto en el que dije, pues yo quiero que este sea mi hobby, que yo haga esto por placer, por gusto, que me gusta la música y no tenga como esa obligación de tenerlo como un trabajo. Entonces decidí como dejar mi hobby de un lado, pero sí aprovechar como esa disciplina que te da el aprender a tocar un instrumento para, en ese caso, ponerme a estudiar. Entonces ahí lo complementé. ¿Qué encontraste en la ingeniería? Porque sin que tenga que ver que el hecho de que te guste la música y seas ingeniero, en la música hay muchas características técnicas que también están en la ingeniería. Pero independientemente de que encontraras alguna relación que no tiene que ser así, ¿qué encontraste en la ingeniería? ¿Qué te apasionó de la ingeniería, así como también te apasionaba de la música y tomaste una postura frente a la música? ¿Qué pasó con la ingeniería? ¿Qué encontraste ahí?
Sí, ahí es una historia chistosa porque inicialmente yo quería ser arquitecto, entonces yo quería estudiar arquitectura, pero en su momento la decisión fue como, no, estudia otra carrera que sea un poco más demandante y la ingeniería industrial se veía como un tema muy, muy interesante y con mucha perspectiva. Entonces cuando lo empecé a estudiar vi mucha afinidad con los números, me han gustado los números desde siempre, desde el colegio. Entonces ahí empecé a conectar muchas cosas desde esas ciencias básicas hacia la ingeniería y empecé también a tomar ese gusto por la ingeniería industrial. El tema del gusto y de los placeres de sentir intensamente lo que nos gusta, en este caso coincidía ese gusto tan infinito por la música, esa admiración y al mismo tiempo empezaste a sentir un gusto por los números. Con lo cual podríamos decir que eres una persona realmente apasionado por lo que te gusta, sabes integrarlo. ¿Cómo has ido integrando como esos gustos tan distintos para que ahora nos montemos a cómo llegaste acá a partir también de tus pasiones y reconociéndote en esas identidades? ¿Cómo conjugas esos gustos? ¿Cómo los vas poniendo en sintonía con tu vida? Oye, eso es chévere porque yo lo veo como, por un lado, todo el tema de los números, la ingeniería hay que empezar a estudiar y toda la cosa, pero digamos, cuando ya estoy saturado, cuando tengo muchas cosas, me voy al otro mundo para poder relajarme, tomarme un tiempo, poder disfrutar un poco. Entonces, esa dualidad ayuda a que uno aproveche y disfrute mucho más lo que tiene y en lo que se enfoca para poder tener mejores resultados después. Ya uno va como más relajado, con un poco más de paz hacia los temas que ya uno empieza a trabajar formalmente. Fíjate que ahí estamos entrando en un tema muy interesante que tiene que ver también como con esas identidades que se pueden hacer coincidir y con lo que comúnmente se dice como los estereotipos. Uno nunca de pronto fácilmente se imaginaría que un apasionado de la música sea un ingeniero y más por ejemplo en el sector de los hidrocarburos, en fin. ¿Cómo logras cultivar tu pasión y cómo llegas a este sector? ¿Cómo empiezas a trazar también esa vida profesional como ingeniero, manteniendo también esa pasión por la música? Porque intuyo que la música tampoco nunca te intentó rescatar, sino tú tenías muy claro tu perfil profesional y tu pasión. Pero ¿cómo empiezas a trazar esa vida profesional como ingeniero hasta llegar a este sector? Así es porque cuando yo estaba estudiando la ingeniería, ahí empecé como a ver cuál era el campo de acción, qué materias tenía, cuáles eran como esas asignaturas. Y yo vivo en Facatativá, allá veo una planta de Ecopetrol, que es Mansilla, la planta de Mansilla. Entonces, claro, yo cuando estaba estudiando yo decía, uy, qué chévere, no me gustaría trabajar ahí, me gusta el sector de hidrocarburos, tengo que apuntarle a llegar allá. Entonces parte de lo que yo siempre decía es, bueno, cuando empiece mi vida profesional después de la universidad, tengo que empezar a enfocarme y poder llegar a ese sector. Entonces, claro, empecé a buscar, a documentarme un poco y hasta que en mis prácticas pude entrar a una oportunidad de selección en una empresa de hidrocarburos. ¿Cómo empezó ese proceso, esa vida profesional ya en la primera empresa en la que estuviste y cómo llegas acá? Y ahorita hablamos de cómo fue esa llegada acá y cómo lograste llegar siendo lo que eras. Sí, eso fue chistoso porque, digamos, claro, la primera entrevista para las prácticas en una empresa de hidrocarburos, toda mi familia me recomendaba, pues, deberías peluquearte, vete bien de paño, por favor, hazle porque es una oportunidad importante, tienes que hacerle y tienes que ir súper bien puesto. Y yo decía, pues sí me voy a ir de paño, claramente, pero no me voy a peluquear porque imagínate qué tal en la entrevista me digan que no. Yo podría, pues, perder mi esencia, todo lo que soy y lo que represento. Yo digo, pucha, no puedo dejarlo así como así. Entonces yo dije, bueno, vamos con la oportunidad de uno. Entonces me fui peinadito, bien, y fue una buena entrevista. Lo chévere también de la música es que para los temas del inglés ayudan bastante al estar escuchándola constantemente. Entonces había una prueba en inglés que menos mal me fue bien y ese fue uno de los puntos que me ayudó a sumar para poder quedarme con ese puesto, con esa convocatoria. Esa fue la primera vez que tuviste una entrevista de trabajo antes de llegar acá. Exactamente.
para hablar de cómo fue el momento de llegar acá, que tienes una anécdota muy, muy especial, quiero preguntarte, has hablado varias veces de lo que significa tu identidad, particularmente tu pelo largo. ¿Qué es lo que significa el pelo largo para ti? ¿Qué te representa a ti? ¿Qué te caracteriza? ¿Qué significa el pelo largo para ti? Y esa es una excelente pregunta. Para mí es como esa autenticidad de poder ser genuino, de no perder tu esencia y poder responder en cualquiera de los ambientes. Que no necesariamente tienes que encasillarte a algún tipo, sino que tú siendo la persona que eres, que te gusta, puedes responder a cualquier situación, responsabilidad y demás en cualquier entorno. Y el pelo largo es un símbolo de lo musical, de lo rockero, de lo Sí, metalero, ay. que quieres preservarte. ¿Sientes que el pelo es para ti un elemento que te juega a favor en la preservación de un gusto apasionado que tienes? Sí, total. Y va con mi estilo y como mi esencia en todos estos años, entonces me gusta mantenerme como me veo. Me parece chévere para mi vida, me gusta. Una vez entonces que estás en esa empresa, hablemos cómo llegas a ODL. ¿Ya tenías el precedente de que habías empezado a trabajar como eras, con lo que eras? Así es. Y cuando llegas a ODL, cuando sale la posibilidad de que llegues a ODL, ¿qué pasa con esa pregunta sobre tu identidad? ¿Cómo fue esa llegada acá? No, eso fue chévere. Digamos, en la empresa en la que venía, pues yo ya había hecho ya tenía el contexto de cuáles eran las empresas del sector. ODL tenía un buen nombre, todo el mundo hablaba de ODL, entonces también tenía interés. Entonces, en la sección de trabajo con nosotros de la página web, yo cargaba hojas de vida recurrentemente. Entonces, yo creo que fui muy insistente y ahí, menos mal, se dio la oportunidad y me llamaron para una vacante. En esa entrevista fueron 3 entrevistas, igual la misma dualidad de todos me decían, venga, es una oportunidad importante, peluquéese y váyase de paño, bien vestido y toda la cosa. Y yo sí me voy a ver de paño, pero no me voy a peluquear porque qué tal, no pase y no quería como poner eso en juego. Y pues ahí tomé una estrategia en las entrevistas y fueron 3 entrevistas, 2 con talento humano y una con la persona que iba a ser mi jefe directo. Y pues claro, yo les comentaba un poco de lo que venía haciendo, de mis expectativas en ODL, qué conocía de ellos y todo. Y siempre al final decía como, pues, en caso tal de que requiera cortarme el cabello para poder obtener la vacante, yo estoy dispuesto, no hay problema. Entonces ponía sobre la mesa esa carta de que si era una opción, pues no había problema, yo lo hacía. Fíjate que te voy a interpelar aquí un poco porque me parece muy interesante que de todas formas tú llegaste con una gran convicción y me parece muy valioso que pensaras, yo soy lo que soy con o sin este trabajo, si no me sale el trabajo tengo que seguir siendo lo que soy. De alguna forma también ponías generosamente y decir, bueno, si me sale el trabajo puedo pues cortarme el pelo, pero de todas maneras siempre estaba en ti la posibilidad de preservar tu identidad y siempre tratabas de defender. ¿Y qué pasa en esas entrevistas? ¿Qué pasa después? Que hay un hecho bien importante. Sí, entonces en esas entrevistas, claro, hablábamos un poco de todos los temas y cuando tocábamos eso, Mario García, que era la persona que iba a ser mi jefe directo, yo le comenté, claro, puse esa carta sobre la mesa y él fue el primero que me dijo, no, es su identidad, usted es así como persona, le gusta estar así, eso no tiene nada que ver con los roles y las funciones que desempeñaría aquí. Entonces ahí se debió ese voto de confianza de ODL con mi personalidad, aquí te valoramos por tus capacidades y aptitudes y como te vistas, como te quieras ver, es más de tu personalidad y no tiene nada que ver con el trabajo. Entonces, ¿tú te sentiste seguro en esa entrevista para entrar a ODL, sintiéndote tú mismo y con ese voto de confianza de decirte, independientemente, usted no se tiene que cortar el pelo, ¿te sentiste seguro? ¿Usted puede estar aquí siendo lo que es? ¿Cómo fue esa certeza? Hablemos de esa certeza que sentiste siendo tú mismo y sintiéndote seguro profesionalmente de que podías entrar acá. Tal cual, porque yo venía con mi seguridad, pero pues esperando muy a la expectativa. Claro, con esa respuesta siento ese apoyo, esa confianza y como ese voto de decir, venga, es que usted tiene las capacidades y usted puede, hágale de una. Entonces, claro, me empoderé muchísimo, sentí mucha confianza y creo que eso ayudó mucho a fortalecer como profesionalmente y personalmente todos mis aspectos de que
Ya eso en unos años, hace mucho tiempo era un tabú, pero ya no, ya antes fortalece tu personalidad, que seas diverso, es muy importante y muy interesante, eso me parece chévere. Ese momento cuando te dicen sí, usted va a entrar, ¿cómo fue para ti? ¿Qué afianzaste ahí? ¿Qué sentiste de tu propio poder? No, eso ¿Cómo fue te afianzaste? genial. ¿Cómo fue el momento en el que te dicen listo, usted puede entrar con su pelo largo? Sí, no, eso fue genial, porque era una oportunidad muy importante, muy chévere de Noel. Entonces, claro, eso celebré mucho por esa llamada que me hicieron y también pues me fortaleció mucho como persona decir, venga, yo puedo hacer lo que me proponga y no hay limitantes y puedo seguir siendo yo sin necesidad de tener cambios, sino vamos a romper con todo en el buen sentido para poder trabajar y crecer como persona. Entonces, súper. Esa certeza ya de que estás aquí, de que tienes trabajo, que es una cosa que a todos nos alivia, nos da tranquilidad. ¿Cómo ya con esa certeza empiezas a desarrollar tu carrera profesional? Y de todas maneras, ¿cómo convives con tus compañeros cuando ya te reconocen también con tu identidad? Dicen, este es Julián, este es nuestro Julián, el rockero, el que le gusta. ¿Cómo convives de manera tan auténtica y tan afectuosa con tus compañeros a partir también de esa pasión y cómo la compartes? No, eso es súper chévere. Digamos, ahí como al puro principio cuando llegué a Dele, había unas charlas de innovación y transformación y mi primera actividad es como, esta es la lista de asistentes, asegura que por favor todos vayan. Entonces, claro, yo llegaba nuevo con el cabello largo, entonces hablarles a todo mundo para decir, mira, por favor, entonces ahí voy como fortaleciendo, hablándome un poco con todos. Ya después con el tiempo, ya uno va conociendo todo, más que todo como la cultura de trabajo aquí internamente, que es muy colaborativa, hay mucho compañerismo, siempre tratamos de sacar el resultado y los objetivos en conjunto, entonces esa cultura te va fortaleciendo y te va forjando. Y hay otra cosa que es muy importante y es uno mismo creerse el cuento, entonces uno empoderarse, uno decir, venga, estoy a cargo de esto, puedo hacerlo, puedo presentarlo, puedo potenciarlo. Entonces todo eso va sumando para que uno cada vez pueda generar esos lazos genuinos con todos sus compañeros y amigos. ¿Cómo cultivas hoy por hoy, al lado de tu trabajo, tu pasión por la música, por el rock que has descubierto? ¿Cómo lo vives hoy en día? ¿Qué haces? ¿Dónde asistes? ¿Tienes amigos? ¿Tocas? Sé que te ha interesado la batería, la guitarra, el bajo, pero cuéntame un poco cómo vives tu pasión hoy por hoy. Sí, digamos, toco guitarra, batería y bajo principalmente. He querido aprender más instrumentos, está como en la hoja de ruta. Ahorita por el tema de que ya todos estamos trabajando, no es como antes que teníamos más tiempo para ensayar más, entonces ya nos vemos como cada 15 días para poder ensayar, vamos a eventos en diferentes bares, nos reunimos a escuchar música, entonces es chévere porque tal cual te ayuda como a no perder esa esencia y a seguir con los amigos con los que empezaste escuchando música hace mucho tiempo. Y eso pues ayuda a equilibrar un poco la balanza, que en el trabajo súper bien, súper dedicado y demás, pero también en mi vida personal poder tener ese equilibrio. ¿Has enfrentado retos, digamos, bueno, aquí profesionalmente, retos tan elementales como dirigir una reunión con tu presencia? ¿También has tocado en un escenario? ¿Has sentido retos similares combinando tu pasión y tu trabajo? ¿Qué ha pasado? ¿Te has presentado en algún escenario? ¿Has sentido también esa certeza como la que sentías aquí liderando una reunión? ¿Cómo ha sido eso? Ese es un punto súper chévere porque es muy comparable porque hemos tenido eventos en Bogotá, en Medellín, en Paca, en toda la sabana, en varios bares y demás, varios festivales. El tema de pararte en una tarima con mucha gente, al comienzo da mucho miedo, da muchos nervios, uno empieza a sudar frío y todo, pero ya después uno va cogiendo confianza, va entendiendo un poco y ya los eventos finales, pues obviamente uno al principio le da un poquito de cosa, pero ya uno sube confiado y empoderado. Ese mismo símil uno lo pasa aquí en una reunión cuando uno tiene que presentar o exponer algún tema. Al principio es como un poco con muchos nervios y todo, ya al final ya uno entiende el tema, ya uno sabe cómo desenvolverse y ya es mucho más práctico y más fluido. Julián, hay una cosa muy interesante y es
¿cómo logras tú sentir casi al mismo nivel tu certeza profesional, la ruta que estás trazando y esa pasión? Y eso me lleva a una afirmación que es la persistencia, ¿sí? Tú has persistido en tu pasión, has persistido en tus gustos y estás haciendo una carrera acá. ¿Cómo ves la infinita posibilidad que significa persistir, creer, darle continuidad a las certezas que uno tiene? No, creo que es la parte más bonita de poder persistir, insistir y nunca desistir. Y uno a lo largo del tiempo ya después mirar hacia atrás lo que ha sido la vida, los frutos que uno ha recogido, la percepción que tiene la familia, los amigos, los conocidos de uno, de cómo uno va evolucionando en el tiempo sin perder la esencia, sino consolidándola y construyéndola cada vez mejor. Entonces, eso me parece lo más bonito, poder ver ese crecimiento, no solo de uno, sino de toda su familia y todos sus amigos al tiempo. Y cerrando esta conversación tan importante, yo, entre otras, me puse mi pinta más rockera posible. Quisiera que cerráramos hablando de dos cosas. La importancia de siempre ser uno mismo, de cultivar su propia identidad y de otra cosa, no traicionarse. Creo que esta historia es maravillosa desde el punto de vista de la puerta que te abrieron aquí para poder también realizarte tú mismo, pero sobre todo eso, cerremos hablando qué significa ser uno mismo y cómo es importante no traicionarse. Tú persististe, tú dijiste, yo me voy a mi entrevista como soy, no me voy a traicionar, este soy yo. ¿Qué ha significado eso y cómo le suma eso a tu vida? No, eso me parece un voto de confianza hacia uno. Uno tiene que hacer muchas apuestas hacia uno en esos momentos difíciles, donde uno no sabe si sí o si no, pero entonces lo más importante es creerse el cuento, empoderarse y sacar los frutos que todo esto tiene en todos los ámbitos, porque no te estás encasillando hacia un punto solo por un fin, sino estás viendo cómo creces integralmente y cómo eso se va proyectando en el tiempo. Entonces sí es importante no traicionarse, ser fiel a sus creencias, a lo que uno considera que es importante para su vida y poderlo conjugar con las demás responsabilidades y gustos. Y la fortuna que tienes de que estás en una empresa que te lo ha permitido, Total. que también en tu familia te han acompañado en esa pasión y que de alguna manera más que romper un estereotipo es ser lo que somos. Exacto. Y la alegría de poder estar en entornos tanto familiares como profesionales donde podemos ser y hacer lo que nos gusta. Te felicito. Gracias. Qué rico conocerte, compartimos mucha pasión por el rock y bueno, adelante con la música, con los números y con la pasión. No, muchas gracias por la invitación, Julián. muy chévere, muy bacana. Muy chévere, qué rico. Gracias. Esto fue Conducto Irregular. Gracias por estar con nosotros. Nos vemos o nos escuchamos en una próxima ocasión. Una idea original de Oleoducto de los Llanos, presentado por Ana María Aponte. Realización Ojo por Ojo Multimedia.